puente del troll. Después de un par de semanas a las que ya les dedicamos tiempo a los zombies de mitología y de papel, ha llegado el momento de hablar del formato, del medio en el que la mayoría de la gente consume a sus zombies. Es curioso, los zombies buscan consumirnos a nosotros buscamos todo el tiempo consumirlos a ellos, y pareciera ser un ciclo vicioso muy curioso en el cual los dos, tanto los humanos como los zombies, sentimos hambre del consumo de zombies. Yo personalmente me considero medianamente asiduo al consumo de los zombies. Las películas de zombies me entretienen y me satisfacen hasta cierto punto. Hay que decirlo, las películas de zombies tienden a ser repetitivas. Hay una infección, se nos explica una razón, comienza a crecer desmesuradamente una horda. Un grupo limitado de protagonistas tienen que defenderse de esta infección. Algunos se infectan secretamente, otros mueren en el camino, otros se sacrifican y finalmente 1, 2, quizá 3 protagonistas valientes y resilientes logran llegar al final de una película para darle al espectador un poco de esperanza. Hemos visto la fórmula, nos funciona a ratos y a ratos no, y tenemos nuestra opinión sobre ello. Probablemente ustedes también sean asiduos a ver películas de zombies. Pero el día de hoy tengo conmigo a alguien quien definitivamente no lo es. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, he traído abajo el puente del troll, he arrastrado con mis manos de troll a algunos expertos incautos que nos hablan de diversos temas para mostrarnos precisamente que su experiencia gira en torno a esos temas. El día de hoy estamos haciendo precisamente lo contrario. El día de hoy he buscado a una persona que normalmente no gusta de consumir películas de zombies y que, más sorprendentemente aún, no había visto muchas de las películas de zombies de las que vamos a hablar. Podríamos decir, en términos zombificados, que he traído un cerebro virgen al universo de los zombies a este programa. Es una persona que no solo no busca personalmente consumir muchas películas de zombies, sino que siente una cierta aversión hacia el gore y el destripamiento que a veces caracteriza a estas películas. Podrá sonarles extraño, pero creo que no hay nadie mejor para hablar de zombies que alguien que se topa con ellos por primera vez, porque es precisamente una persona así quien no siente ese hastío, ese condicionamiento de la fórmula tradicional de la película de zombies. Quienes ya hemos consumido esta fórmula hasta el cansancio, estamos un poco hastiados de verla repetirse. Pero para una persona que viene con ojos y cerebro fresco a este tema, hacer algo, hacerse de una opinión frente al tema es de alguna manera más interesante y más fresco que la opinión que podamos tener otras personas que ya consumimos el género. Así, con esta breve introducción, le doy la bienvenida a Adriana Arellano, quien me acompaña en la grabación de este episodio número 3 de la temporada de Zombies Redux de Bajo el Puente del Troll. Adriana, ¿cómo estás? Adriana, alias Ari, pero... Bueno, sí. Sí, muchas gracias por invitarme y francamente, en un inicio cuando me lo planteaste me sorprendí bastante porque, si mal no recuerdo, la última vez que me invitaste a Bajo el Puente del Troll fue hace, no sé, bastante tiempo. Debió ser algo relacionado con Japón. Tal vez estuvimos Francisco Urenda y yo juntos. Y bueno, eso tiene mucha más lógica para mí, siendo un tema que me fascina, pero zombies, sí,
inicialmente para mí fue una sorpresa. Y ahora que acabo de escuchar tu introducción, pues me hace muchísimo más sentido. Y sí, creo que definitivamente voy a poder comentar completamente distinto a lo que tú puedas aportar. Efectivamente, creo que fue cuarta o quinta temporada de Bajo el Puente del Troll cuando estuviste aquí por última vez. Efectivamente fue la temporada titulada X.5 cuando estuviste con Francisco Urena. Así es. Curiosamente, estuvimos en este mismo cuarto grabando en esa ocasión, ¿Es más verdad? o menos con un arreglo similar, un poquito más apretado, quizá por la cantidad de gente, como estuvimos esa vez. Obviamente estamos haciendo esto todavía en la cola de una pandemia no similar a las de los zombies que vamos a estar hablando el día de hoy, pero también con su muy elevado conteo de muertos y con su muy terrible patología. Por lo tanto, bueno, hemos tenido que buscar formas de continuar este podcast y al mismo tiempo formas de entretenernos. Y de repente dije yo, bueno, qué mejor si vamos a hacer Zombies Redux que ver una veintena de películas de zombies y obligar a Adi a ver esta veintena de películas de zombies para que pudiéramos comentarlo. Lo primero de lo que quiero hablar antes de empezar con la primera película es, hasta ahora, que hemos visto a lo mejor unas 15 películas de zombies para esta temporada. ¿Qué? ¿Cuál es tu sensación, opinión? ¿Cómo ha cambiado tu relación con los zombies? Bueno, ha cambiado en el sentido de que he disfrutado mucho aprender más sobre el tema y observar todo el progreso de la producción de las películas. Eso sí lo he disfrutado bastante. No puedo decir aún y francamente no sé si en un futuro sea capaz de decir que ahora soy fan del tema de los zombies. No creo. Tú mismo eres testigo de que muchas veces que estamos viendo una película, durante ciertas escenas que son bastante asquerosas para mí, no las puedo ver. Tengo que mirar a otro lado, puedo escuchar y seguir escuchando el diálogo, pero me es muy difícil observar imágenes así. Para mí, pues no es algo disfrutable. Es algo que me parece gracioso porque soy muy fan del género de terror de cine. A mí me encanta, me gustan muchísimo esas películas, pero tampoco soy capaz de ver escenas donde haya demasiado asco, no sé cómo llamarle. Creo que es la no tan delgada línea entre ver un terror ligeramente más psicológico y un terror o un horror basado en, podríamos decir, en una corporalidad, ¿no? O sea, es decir, así es. A ti te gusta ver un terror donde no destripan gente, donde no se comen a gente, pero el zombie inevitablemente va a tener que pasar por este proceso, ¿no? El zombie no va a poder no comerse gente porque es su único chiste. Hay películas de zombies, ya hablaremos de ellas en su debido momento, pero creo que hay algunas que has disfrutado más precisamente porque no tienen este elemento, porque son más humorísticas o superficiales en cuanto a la cuestión del horror corporal, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí. Sí, supongo que, bueno, definitivamente han sido películas más recientes, porque las viejitas son las que no. Sí, puedo apreciar ciertas cosas y de hecho para este programa, pues, bueno, además de ver las películas y procurar un disfrute, bueno, hice un poquito de investigación, leí un poco para quizá poder aportar un poquito más. Pero sí, creo que disfruto más lo nuevo y también lo que va más allá de la idea del zombie, cuando la peli tiene algún elemento más como cuestiones de lenguaje, no sé, cosas con las que yo me puedo relacionar. Y sí, definitivamente cuando hay una cuestión humorística también la disfruto mucho. Yo ya sé cuál es tu película favorita de zombies. En este momento no la vamos a comentar porque ya hablaremos de ella, pero yo estoy seguro ya cuál es tu película favorita de zombies. Creo que me atrevo a decir que es la única película de zombies que ves sin que yo te lo pida. Así es. Ajá. Sin duda. Sin duda. Y múltiples veces la has visto. Pero hoy no vamos a hablar de ella. Hoy vamos a hablar... incito a otros a que la vean. Incitas a otros a que la vean. He estado ahí cuando los incitas. Es cierto. Sí. Eso es verdad. Este episodio número 3 de esta temporada se titula Cine sin Cerebro. Y vamos a ir lo más posiblemente en una
en una cronología avanzando hacia adelante en la historia de las películas de zombie. Solo quiero hacer una pequeña aclaración sobre esta precisa cronología. Vamos a comenzar en el año de 1968 con Night of the Living Dead de George Romero, porque no podemos comenzar por otro lugar. Mi intención original era brincar directamente de la introducción a hablar de la película de 1932, The White Zombie. Desafortunadamente me tomó más tiempo conseguir esta película, entonces vamos a comenzar nuestra cronología a partir de 1968. Probablemente llegaremos a la modernidad y a manera de cierre de los episodios donde hablemos de películas de zombies, vamos a cerrar con White Zombie, que es una película que, siendo estrictos, es la primera película de zombies. Ahora, la consideramos como la primera y no por dos razones, porque yo hablaba hace unos días con Adi y ella me dice, bueno, ¿cuál es la primera? Pues Night of the Living Dead o la otra, ¿no? Y me confundes, ¿y por qué me dices una cosa y es otra? Bueno, no es intención de confundir ni a Adi ni a ustedes. La cuestión es que White Zombie es una película de zombies haitianos. No participa en la mitología del zombie moderno, que es este ser que de alguna manera convierte a otros en zombie y es un muerto caminante. White Zombie es una película sobre magia vudú con Bela Lugosi, donde realmente los zombies son esclavos vivos de un hechizo vudú. Y es una situación muy diferente en términos de zombie. Así que primero vamos a ir hablando de toda la tradición de zombies común y corriente y eventualmente llegaremos o daremos la vuelta al principio hacia White Zombie de 1932. Diciendo esto, vamos a hablar de Night of the Living Dead de George Romero. ¿De qué se trata esta película? Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo sabe. La película está casi disponible en todos los medios de streaming posibles. Ya estuvo alguna vez en Netflix. En este momento en Netflix Latinoamérica no está disponible, al menos no en México. Está, sin embargo, su remake, que me parece que sigue disponible, aunque no estoy 100% seguro, que es el remake de Tom Savini de 1990, The Night of the Living Dead. ¿De qué se trata entonces esta película que ya todo el mundo ha visto? Bueno, sin mucha ceremonia, sin mucha explicación, un día los muertos se levantan de sus tumbas, específicamente algunos muertos en un cementerio, donde Bárbara y su hermano, que son los primeros personajes que se topan con los zombies, ven levantarse o ven algunos de estos muertos redivivos y comienzan estos muertos a devorar a los vivos. Hay que decir que esta fue una película de el más bajo presupuesto. Esta película, cuando George Romero pensó en hacer esta película, él tenía la intención de gastar $12,000, que es una cifra absurda para hacer una película, incluso en México. Incluso en México, $12,000 es nada de dinero, ¿no? Entonces, George Romero tenía un sueño. Ese sueño se convirtió lentamente en una pesadilla monetaria cuando se dio cuenta de que invertir $12,000 iba a ser imposible. El plan original de Romero, y esto es algo que ya he mencionado en otros capítulos de Bajo el Puente del Troll, pero lo volvemos a decir, ¿por qué no? No están escuchando otros capítulos. Fue crear una pequeña productora llamada Image 10. Image 10 eran Romero y sus 9 mejores amigos. Cada uno iba a poner una cierta cantidad de dinero, que creo que eran algo así como $500 o $600, algo así era como la cuestión. Y entre todos iban a conseguir, creo que sí, no sé matemáticas, pero 600 por 10, 1200, digo 12,000, no sé, bueno. Entonces ahorita lo cotejas si puedes. Entonces, estos productores, amigos, iban a juntar $12,000 entre ellos, iban a hacer todo juntos, iban a malpagar a todos sus actores y iban a lograr hacer una película. Eventualmente, Romero se dio cuenta que esto iba a ser imposible por mucho que bajara costes de producción y el costo final de Night of the Living Dead terminó siendo de $114,000. Terminaron invirtiendo un poquito más, por no decir 10 veces más, poco más de 10 veces más la cantidad inicial pensada, ¿no?, de este proyecto. Pero estos $114,000 de inversión se convirtieron en una recuperación de $30 millones en taquilla.
Por lo tanto, la película se considera un éxito fabuloso del cine independiente de horror. Sobre todo, digo, si de por sí para la época era una buena recuperación, $30 millones, para una película que costó $100,000, multiplicó de manera mágica su dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que decir en términos de producción. Ahora. Sí, bueno, y creo que incluso desde el punto de vista de alguien como yo que sabe poco de cine, para mí definitivamente el bajo presupuesto fue algo que resaltó bastante, sí. Pero francamente fue una de las cosas que más me llegó, algo que creo que el hecho de que haya habido poco dinero en la producción me transportó más, me transmitió una sensación muy diferente a lo que siento ahora con las películas actuales. Creo que incluso si no disfrutas la trama, puedes apreciar el esfuerzo de los maquillistas, de los artistas de efectos especiales para crear algo convincente. ¿Pero disfrutaste la trama? Me pareció, honestamente, las primeras 3 me resultaron muy simples. Las primeras 3 películas de zombies que vimos. Y que fueron Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Day of the Dead. Así es. Las 3 de la trilogía original de Romero. George A. Romero ya murió, el director más alabado en el género. Y creo que son las 3 películas que menos has disfrutado de todas las que hemos visto. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no disfrutas de Romero? Pues a mí simplemente el tema de los zombies no lo puedo comprar. Me parece algo muy simple. No sé, una criatura que esté tratando de buscar comerse a un ser humano. O sea, no le veo mayor gracia. ¿Necesitas más chiste en tus monstruos? ¿Eso es lo que pasa? ¿Necesitas que tus monstruos tengan más chiste? No sé por qué siempre me he sentido más fascinación hacia los vampiros, sí. No sé, supongo que hay una cuestión ahí detrás de toda la idea de los vampiros que me resulta más appealing, no sé. Pero... No estás tú para saberlo porque no escuchaste los primeros 2 episodios de esta temporada. Mea culpa. Pero el zombie y el vampiro son primos. Son primos porque tienen un origen común. Ambos son criaturas que se mueren y luego reviven y luego regresan a comerse de alguna manera a los vivos. Claro. Entonces, son primos. Nada más el vampiro moderno está como más de caché y es más guapo, es más interesante. Y el zombie sigue siendo el primo fellito, inmenso. Ajá, ese es el problema. Exacto. El zombie es la cucaracha de los insectos. Ese es su problema. Porque es fellito, porque digo, las cucarachas no son mencitas, eso sí, para nada. Son pero rápidas. Porque son rápidas, son inteligentes. Pero porque es fellito, lo quieres menos. Eso es lo que está pasando. Sí, los condeno por feos. Bueno, hay ciertas cosas, tú hablabas de esta cuestión de el valor de una producción de bajo presupuesto. Hay ciertas cosas que Night of the Living Dead hizo bien, que hizo muy bien. Definitivamente se ve como una producción de bajo presupuesto, algo que ayudó mucho a la película en ese momento y no fue intencional de parte de Romero, es que la película está en blanco y negro. Pues yo quería comentarte esa parte porque, bueno, dentro de todas las cosas que leí, yo sí leí que el uso del blanco y negro había sido una decisión deliberada y que precisamente había sido para asociarla con imágenes de noticieros de la época. Esa es una de las versiones. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es una de las versiones. Digo, a mí no me consta, pero yo fue lo que leí un poco. Hay 2 versiones en esto. Mucha gente piensa que porque es una película vieja, está en blanco y negro. Es como, pues una película viejita. Todo. Pero bueno, estamos hablando de 1968. Claro. El cine a color ya tenía sus años existiendo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, hay 2 versiones de lo que pasó aquí. Una de las versiones nos dice que sí, efectivamente, Romero tomó una decisión artística de hacer la película en blanco y negro para que se viera como un noticiero, específicamente como estos noticiarios que pasaban antes de las películas en el cine, cosa que a nosotros ya no nos tocó. Hay otra versión que dice que Romero no podía pagar con ese presupuesto filme, cinta a color. Ya. Ni el proceso de revelado. Entonces, revelar en blanco y negro y filmar en blanco y negro era una reducción de costes en casi todos los sentidos. En maquillaje, en vestuario, porque en blanco y negro puedes no machar ciertas paletas de color
y aún así estás a salvo. En blanco y negro puedes tener un maquillaje que no se vea exactamente igual al tono de piel de la persona que lo hace y puedes salirte con la tuya, ¿no? Entonces, ¿no pudieron haber sido ambas? yo creo que son ambas. O sea, es decir, puede ser que, pues no, la verdad es que no me alcanza el dinero, pero igual, pues está padre, nos ayuda a que se ligue con esta otra idea de los noticieros. el problema es que si es esa, no es ambas, ¿me entiendes? Claro. O sea, es como, bueno, sí. no tenemos opción más que hacer blanco y negro, así que le vamos a decir a la gente que lo tomamos como una decisión artística. Creo que eso es, creo que ahí está la verdad. Ok. Realmente, bueno. Una verdad maquillada. Sí, y mal maquillada a color, pero decentemente maquillada en blanco y negro. Vamos a tener que decir esto. Dwayne Jones, el protagonista de esta película, esta es una de las cosas que mejor hizo, creo que esta película, fue el primer protagonista de raza negra en una cinta de acción en la historia del cine, ¿no? Esta es una decisión muy fuerte de parte de Romero y esto pone a la película o eleva a la película a un valor histórico único. Puede ser la primera gran película de zombies, pero también es la primera gran película con un protagonista negro. Y esto, bueno, o sea, quizá en términos de jerarquía es mucho más importante. Esta es la primera película que presenta al zombie moderno bajo las reglas de George Romero. Ahora, también hay que decir esto. George Romero se estaba pirateando otra idea cuando hizo esta película. George Romero lo que en realidad quería hacer era adaptar la novela de Soy Leyenda. No podía pagar los derechos porque tenía $14,000. Él y todos sus amigos no podía jamás hacer lo que la película le exigía, pero él era fan de esta película. De nuevo aquí la correlación de que es Soy Leyenda, es una novela de vampiros. ¿Sí? Entonces, el zombie que reconocemos como esta criatura lenta que busca comerse a los vivos, surge para Romero de la idea de adaptar una novela de vampiros, ¿no? Bueno. Ok. Sí, ajá. Y sí puedo verlo. Es decir, puedo verlo perfectamente qué parte de la novela se está robando de alguna manera. Sí, en la novela de Richard Matheson de Soy Leyenda, el protagonista está encerrado en su casa y todos sus vecinos se convierten en vampiros y en las noches salen a molestarlo y le hablan y le tocan la puerta y le dicen, ábrenos, ándale, no pasa nada, ¿no? Y entonces pues es más o menos la misma situación que pasa aquí, ¿no? El personaje de Dwayne Jones se queda encerrado en una granja a donde llega él por accidente luego de haber perdido su camión o su camioneta y se queda encerrado ahí, rescata a la coprotagonista, entre comillas, que podríamos decir es Bárbara, esta chica que pierde a su hermano. Y a la que le dicen la famosa frase They're coming to get you, Barbara. Me fascina. Se lo dice su hermano. A su hermano, al hermano de Bárbara, lo mata el que hoy en día se conoce como el zombie original, quien es un actor que se llama William Hinzman. William Hinzman, hasta la fecha, si no se ha muerto, porque creo que él no se ha muerto, hasta la fecha sigue yendo a convenciones de cómic y cosas así, porque él es el zombie original. Es el primer zombie que apareció en la primera gran película de zombies. Y pues la gente lo reconoce por eso. El señor hizo una carrera de eso y parece que no es un gran actor, parece que no hizo muchas cosas diferentes, pero mira, debe llevar una vida amena siendo un zombie. Bueno, cosas que hay que decir de esta película para no, digo, porque luego también nos vamos a quedar media hora en esta película y no nos podemos permitir eso, ¿verdad? Tenemos que hablar de varias. Cosas que hay que decir. Es una película que tiene una estructura narrativa atípica, muy probablemente por la inexperiencia de Romero. Es una película que no tiene casi primer acto. El primer acto es muy breve. Es como, hay un zombie en un cementerio, vamos a encerrarnos, boom, y ya estamos en segundo acto, ¿no? Entonces es una película que tiene un primer acto muy corto, un segundo acto muy extenso y un tercer acto que corta de una manera muy abrupta. Es una película que se hizo con 0 dobles, muy pocos efectos, excepto por maquillaje y tripas de animales reales cocinadas que se comían los actores. Casi no se usaron dobles de riesgo. Hay un momento donde el protagonista, Dwayne Jones, enciende en llamas un sillón con gasolina. Esta escena
la hicieron así. O sea, le pasaron al actor un tambo de gasolina, le tiró gasolina encima de Simón, él solo le prendió fuego y lo empujó hacia las escaleras de la granja, ¿no? Qué miedo. Ajá, y pues es una forma gonzo, es una forma peligrosa y morbosa de hacer cine que en aquel momento fue muy impactante, precisamente porque era de bajo presupuesto. Ahora, otra cosa que hay que decir es que esta película todavía no establecía bien las reglas. Romero menciona así como los orígenes del virus zombie, que no es un virus en esta película, y vía radio y televisión los personajes se enteran de que estos zombies, estos muertos vivientes, en realidad son cadáveres ya enterrados de personas que están saliendo del piso porque acaba de pasar como una especie de cometa, satélite por el espacio que dejó caer radiación sobre la... Es una explicación así como súper sacada del ano, que realmente no tiene mucho sentido, y entonces nunca quedan claras las famosas reglas que hoy en día son tan importantes para el zombie. Si te muerde un zombie, te conviertes en un zombie. Eso Romero lo deja establecido de forma formal hasta la secuela, que es Dawn of the Dead. Pero en esta primera parte, el único personaje que vemos que muere y revive de alguna manera, o el primero importante, es la niña que está en el sótano. Y no estamos muy seguros si la niña revive porque la infección es como la mordieron y revive, o es porque se muere y revive por culpa de esta radiación y entonces revive dentro de la casa. Todavía como que no está establecido exactamente qué es lo que Romero quiere hacer con este universo, pero definitivamente están ahí los cimientos. Bueno, más adelante tenía este comentario para otra de las películas, pero más adelante yo había investigado y una de las cosas que leí fue que el número de sobrevivientes aumenta con cada película y que en la primera no sobrevivía nadie, en la segunda un par y ya en la tercera creo que 3, pero digo, hemos visto tantas que no recuerdo exactamente si es el número correcto. Sí, es interesante. En la primera mueren todos. Definitivamente, el último en morir es el protagonista, ¿no? Que lo matan otras personas. No muere gracias a los zombies. Sí. En la segunda película sobrevive la chica. Sí. Y no sé si es ella sola. O sea, sobrevive un personaje. Y en Day of the Dead alcanzan a sobrevivir 3 personajes, creo que son la chica, el piloto, la chica, el piloto y el otro fulano que no sé qué era, que era amigo del piloto. Creo que son los 3 que sobreviven, o es posible que 2 únicamente. ¿Sí? Pero sí va aumentando, ¿no? Sí va aumentando. Creo que es 0, 1, 2 el número, cosa que es interesante, ¿no? O sea, sí. Me parece algo muy interesante de notar, que es como, mira, en la primera no sobrevive ninguno, en la segunda sobrevive 1, en la tercera por lo menos sobreviven 2. Bueno, ok. Y es posible que en la cuarta sobrevivan más, pero ya no los vimos. La trilogía original de Romero tiene después otras 2 partes que son bien malitas, que son Land of the Dead y Diary of the Dead, películas que la verdad no recomiendo ver, pero por lo menos estas 3 originales sí valen la pena. A manera de datos curiosos para cerrar con esta película se redobló su esfuerzo de distribución poco después de la muerte de Martin Luther King. Es decir, cuando un líder negro muere, esta película de alguna manera recobra fuerza por su tema, porque el actor Dwayne Jones es asesinado, su personaje de Ben es asesinado en la película por hombres blancos y no por los zombies, ¿no? Entonces, obviamente tiene un mensaje racial. De las cosas que Romero lamentó hasta el día de su muerte, fue que él escribió a Ben como un personaje particularmente macho y violento. Hay un momento donde golpea a Bárbara, ¿no? Para hacerla entrar en razón. Y además, el personaje original en el guión era un camionero alcohólico, violento, golpeador. Dwayne Jones le pidió a Romero, le dijo, ¿sabes qué? No hagas eso. O sea, no hagas eso con mi personaje porque pues todo tu mensaje se está yendo al cuerno, ¿no? Romero como que le bajó un poquito al rollo de la violencia del personaje de Ben, pero lo obligó a hacer la escena donde golpea a Bárbara. Y esta es una de las cosas que Romero lamentaba antes de su muerte.
ojalá le hubiera quitado esas características al personaje de Ben, que de alguna manera lo humanizan, sí, pero que de otro lado lo deprecian como un personaje racial importante, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. En una de las últimas declaraciones públicas que hizo Romero antes de su muerte, dijo que le encantaría que Dwayne Jones, quien falleció antes que él, reviviera como un zombie para poderle decir una última vez, hey, todo salió bien. ¿Quién lo hubiera dicho? Con su película. Y con esto cerramos con, pues, esta primera película de las 5 o 6 que planeamos cubrir el día de hoy. Vamos a ir un poco más rápidamente con las demás, pero también con esto vamos a un pequeño descanso de nuestras voces. Bajo el puente del troll. Ya hablamos de la primera parte, hay que continuar con la segunda, que es Dawn of the Dead de George A. Romero de 1978. La secuela original del cine de zombies, la primera película de alto presupuesto de zombies de la historia. Y digo de alto presupuesto, pero también fue una película de bajo presupuesto. De bajo presupuesto, pero ahora sí en un estándar de industria. Si la primera parte, Night of the Living Dead, costó $114,000, la secuela costó $650,000, que ya es un presupuesto cinematográfico, aunque sí muy bajo. $650,000, poco más de $500,000. Es una película low budget, sí, pero no es una gran película de AAA, de estudio. Esta película, además, hay que decirlo, a diferencia de su primera parte, fue un total fracaso de taquilla. La primera parte, lo decíamos en el bloque anterior, fue una película de $114,000 que recuperó $30 millones. Esta película fue una película de $650,000 que recuperó solo $160,000. Sí. Entonces, realmente no fue ideal su relación monetaria. Y un dato interesante de esta película, que yo mismo no sabía hasta hace poco, esta película existe en 3 cortes, es decir, hay 3 versiones de esta película. Nosotros solo vimos la versión cinemática, podríamos decir, pero existen 3 cortes distintos. Existe la versión cinemática que dura 127 minutos, que es la que la mayoría de ustedes deben haber visto. Existe el así llamado Ultimate Cut, que dura 156 minutos. Estos son casi buenos 20-25 minutos más de lo que dura la versión normal, que no sé si realmente necesita 25 minutos más esta película, creo que no. Y existe un corte muy famoso hecho por el director italiano Dario Argento, quien es un director de giallo, de un género peculiar del horror. Y esta versión, curiosamente, es más corta, dura 119 minutos. Me intriga ver qué hizo Dario Argento con esta versión. Me intriga saber si este corte es mejor que el original. El original no es terrible, pero definitivamente no es una gran secuela tampoco esta. Bueno, Dawn of the Dead. Adi, ¿qué pasó? A pesar del mejor de que el presupuesto sea mucho mejor, yo aquí tengo que decir que esta fue mi menos favorita. Tenía aquí en mis notas que iba a decir que no era de mis favoritas, pero la realidad es que es mi menos favorita. De todo lo que has visto. De todo lo que he visto. De zombies. Lo primero que pude notar fue el ritmo. Bueno, el ritmo de la película fue la segunda que yo vi, entonces a comparación de la anterior
fue como el primer cambio que fue muy obvio para mí. Y bueno, desde el inicio, ¿no? Comienza completamente distinto. La anterior, pues muy tranquila, los hermanos visitando la tumba, tranquilos. Y bueno, no, obviamente no recuerdo con perfección el inicio de esta otra, pero sí recuerdo que fue desastre desde el inicio. Es decir, es una continuación directa de la primera. Se supone que Dawn of the Dead sucede 3 semanas después de Night of the Living Dead. Es decir, es lo que está pasando 3 semanas después. Comienza en una estación de noticias. La productora de noticias está prácticamente en un caos donde toda su estación noticiosa se está desbaratando. Y entonces un grupo de sobrevivientes que salen de la estación y se suman a 2 oficiales de SWAT, esa es la trama, terminan uniéndose en un helicóptero de tráfico aéreo para terminar sobreviviendo adentro de un centro comercial a una nueva oleada de muertos vivientes. Esa es la trama de la película. Yo también tengo problemas de ritmo, pero es chistoso porque la película comienza como más acelerada y más acción y más todo, ¿no? Es como, sí, ahora sí, te vamos a entretener. Pero se siente raro. Los primeros como 20 minutos de la película parecieran no tener rumbo. Y luego... Sí, como si fuera solo caos, pues. Solo caos. Y es solo caos hasta que llegan al centro comercial, ¿no? Y Así ya es. que llegan al centro comercial como que ya se establece lo que va a ser la película. Pero, de nuevo, lo que yo estoy viendo desde una perspectiva narrativa aquí es que Romero no sabía escribir primeros actos. O sea, la primera película no tiene primer acto y su segunda película, su primer acto es un caos total, ¿no? Entonces, Romero no sabía plantear películas, sabía resolverlas, cosa que por lo general es al revés con la mayoría de los guionistas y directores. Esto es muy chistoso. El maquillaje, híjole. A mí me saca mucho el maquillaje de esta película. Bueno, yo hubiera esperado que fuera mucho mejor otra vez, por el mejor presupuesto, pero... Se ve peor. No, sí. Se ve peor porque está a color. Claro. En esta película pintan a los zombies de gris, un gris azulado, un gris como color azul. Que se ve... Sí, ese azul, no, la verdad, no. Raro, pero además como señora que no se sabe poner el rubor, maquillaje y rubor, ajá. Se ve cortado el maquillaje en el cuello. Entonces, la mayoría de los zombies te sacan un poco de la ilusión de la película porque precisamente el maquillaje se ve cortado, ¿no? Entonces, eso... Otra cosa que me saca muchísimo es la música. Tiene música de porno. Y tiene música de mal porno. O sea, tiene así como... Es terrible la película. Y yo entiendo que es una película de bajo presupuesto donde le pagaron a un fulano que tenía un teclado Casio, que hizo toda la música de la película en su casa seguramente. Pero, híjole, yo creo que hasta con un poquito más de creatividad se pudo haber hecho algo mucho mejor con esos mismos recursos. La película me fatiga, la historia se vuelve cansada. Y los personajes se repiten como si solo tuvieran un chiste, una cosa, un meollo, y eso fuera lo único que los define. Y entonces van repitiendo su única cualidad una y otra vez a lo largo de la película. Ahora, dicho esto, la película se volvió icónica por su setting, por su locación, que es un centro comercial. La idea de sobrevivir un apocalipsis zombie en un centro comercial se ha convertido en una de las ideas más repetidas y recurrentes de la historia del cine y del tropo de los zombies. Lo hemos visto en el videojuego Left 4 Dead, lo hemos visto en el remake de Zack Snyder, del cual sí hablaremos en esta temporada. Lo hemos visto un montón de veces, así que definitivamente esta es la definición de... No está aquí bajo el puente del troll el señor Asael López, pero él diría que esta es la definición de una película de culto, porque nadie la peló en su momento y después todo el mundo la peló cuando ya nadie le interesaba, y eso es precisamente de alguna forma lo que pasó con esta película. En su momento fue un fracaso de taquilla, pero eventualmente los temas o el tema central de la película, que es la cuestión del, comillas, consumismo como una representación del zombie, que ya lo explicamos en los capítulos de introducción, toma vida, cobra forma de una forma especial en esta película.
Sí, basada en este tema de la cuestión de la metáfora del consumismo, yo leí por ahí muchas opiniones de que la sentían más y personas que sí son fans del tema de los zombies, que realmente llegaba para ellos más como una película de acción adornada con muertos vivientes, con este no sé, subtexto social que hablaba más en cuestión del consumismo, que se enfocaba como más en todo este tema. Ese es el tema que salva esta película. La película no es maravillosa, definitivamente. Pero la crítica al consumismo y a la sociedad americana y al capitalismo fue de nuevo una decisión valiente e inteligente por parte de Romero. La primera película tiene una carga racial, la segunda tiene una carga social, y eso es lo que salva a estas películas. El zombie también se vuelve más completo en esta película. Esta es la primera vez que vemos ya más establecida la mitología. El zombie tiene mayor humanización, pero también ya está más centrado en la cuestión de la infección. El zombie tiene una especie de enfermedad que se reproduce y entonces muerden a uno de los personajes, y esta vez el personaje sí gradualmente se va convirtiendo en su cuarto en un zombie, se zombifica, y eventualmente ya vemos más establecidas estas reglas de que si el zombie te muerde, te conviertes tú también en un zombie. Por lo tanto, es una especie de patología que se transmite por la saliva, y entonces ya no es una simple magia extraterrestre que viene del espacio como en la primera parte. Es algo un poco más tangible, y esta es la película, y quizá por eso sigue siendo importante años después, en la cual el zombie se convierte en una enfermedad, en una pandemia. Como lo decíamos en la introducción, desde una perspectiva sociológica, nada aterra más a un ciudadano patriótico que el hecho de convertirse él mismo en el otro foráneo que viene a invadirlo. Entonces el zombie se convierte en un riesgo. Por eso, un pequeño dato curioso de esta película, antes de pasar a otra, a menos que tengas más cosas que decir, es que en 1986 la compañía Ubisoft, que todos conocemos al día de hoy por juegos como Assassin's Creed o Prince of Persia o cosas que no funcionan en línea, estuvo a cargo de hacer un videojuego de esta película. El videojuego salió a la venta efectivamente hasta el año de 1990, tuvo 4 años de desarrollo, y salió, por eso nadie lo apeló, para la Commodore 64 de IBM. Es decir, fue un juego de PC primitiva. El juego se llama Zombie y es un first person survival horror con algunos elementos del filme, que pues pueden buscar imágenes de este juego en la vasta internet, pero realmente no sé si alguna vez lo vayan a jugar. Brincamos a 1985 con Day of the Dead de George A. Romero. Tras el apocalipsis, después de meses, quizá años después de la infección original, encontramos ahora a un grupo de supervivientes en una base militar. Este grupo trata de encontrar una cura para el mal que revive a los muertos. Pero, por supuesto, vienen problemas cuando las ideas de los militares comienzan a chocar con las ideas de los científicos que están a cargo de experimentar con los muertos vivientes. De nuevo, Romero logra hacer una crítica interesante. Esta vez es de las decisiones militarmente tomadas con base en la supervivencia y las decisiones de los científicos a cargo de luchar contra una patología. Y también esta película es muy famosa o infame, no sé qué opinan ustedes, porque presentó al primer zombie pensante de la historia. Romero establece en su mitología, en la segunda parte, establece que los zombies recuerdan algunas cosas de su vida y por eso se abalanzan hacia el centro comercial. En esta parte vemos a un zombie que recuerda actividades cotidianas de su propia vida como hombre, como militar, y aparece un personaje que revoluciona, podríamos decir, la figura del zombie, que es el zombie Bob. Bob me cae muy bien, Bob es un buen zombie, pero Bob no le gusta a mucha gente. ¿Qué opinas de Day of the Dead? Bueno, definitivamente mejor que el anterior. Me pareció, a lo mejor no enteramente
en todo lo que conlleva este término, pero me pareció un poquito más filosófica, más que nada por esta cuestión que mencionas de un zombie que logramos ver ya que actúa más por reflejo, o que, pues sí, que utiliza su memoria de cuando era humano, que es capaz de seguir ciertas órdenes a nivel primario, no sé, intentar presionar una tecla o algo así. Fue quizá lo que yo pensé que era como en cuanto a estas observaciones un poquito más filosófica. Y bueno, no sé si esto me lo mencionaste mientras vimos la película o ya no recuerdo bien, pero leí que Romero hace un cameo en esta película, que es uno de los zombies. Y hay unas imágenes incluso, me pareció muy interesante. Pues mira, eso yo no me lo sabía, pero es bueno, habría que ubicar en qué momento hace el cameo Romero. Lo que yo sí sabía, a diferencia de su parte anterior, es que esta película, que es mucho menos querida por la crítica y la modernidad, fue un éxito comercial, definitivamente, y fue la más cara de la trilogía original, por supuesto. La primera, $114,000, la segunda, $650,000, esta parte costó $3.5 millones, recuperó 1.7 millones en su primer fin de semana y 5 millones en Estados Unidos. Entonces se considera un éxito moderado. No tiene el impacto de avalancha que tuvo la primera parte, que multiplicó su dinero como lámpara mágica, pero definitivamente fue más exitosa que la secuela o que la primera secuela. El ritmo mejora, ¿no? También. Sí, también eso. El ritmo de la segunda parte, que se pierde por completo en el primer acto y luego medio se recupera en el segundo y luego se medio cae en el tercero, mejora. Esta película ya tiene una estructura más cinematográfica, tiene una estructura más cercana a algo que podemos reconocer como 3 actos. La música mejora, ya no es tan pornográfica. Ya no te sientes perdido en un caos sin rumbo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El maquillaje horrible grisáceo de la segunda parte mejora bastante en esta tercera parte. Lo que no parece mejorar es esta obsesión de George Romero por tener a protagonistas que golpean a sus mujeres. Porque sí, al igual que en la primera parte, el personaje de Miguel, que es como un militar histérico al borde de una crisis existencial, lo primero que hace es zorrajarle 2-3 cachetadas a la morra con la que se acuesta y luego pedirle perdón y luego llorar y luego la morra termina cortándole un brazo. Bueno, es definitivamente hemos visto, sobre todo en estas semanas, muchas películas de zombies, pero Miguel es el personaje más perturbado de una película de zombies que hemos visto. Eso no sé si es un mérito o un defecto de esta película. Por lo general hay personajes que no lidian muy bien con el apocalipsis zombie, pero es más común ver en películas de zombies el tropo de estos militares que es como, ¡ja! Nos estamos hasta divirtiendo con los zombies, ¿no? Que también aparece en esta película, ese tropo. Pero Miguel es un personaje que está verdaderamente perturbado y él ya asume que como el apocalipsis ya sucedió, todo está perdido y toma una postura como nihilista de decir, pues ya no hay nada que hacer, hay que suicidarnos todos. Entonces es un personaje verdaderamente perturbado, ¿no? Bueno, para tus pulgas, el gore, la sangre, las tripas empeoran, ¿no? En esta parte. Sí, se pone más feo. Se pone feo, hay más destripamiento, le arrancan más partes a cadáveres. Está esta famosa escena de un militar al que destrozan el cuerpo por completo. Pero definitivamente esta es una película que para mí es la mejor de la trilogía original de Romero. Los arquetipos están más definidos. El zombie como monstruo está más definido. Esta lucha, batalla, confrontación, podríamos decir, entre médicos y militares es muy interesante. Al menos a mí me resulta muy interesante. El hecho de que esta película tenga esta estructura como de civiles unidos a militares, definitivamente me parece que fue una inspiración directa para la película 28 Days Later, de la cual estaremos hablando muy posiblemente en el siguiente programa. Y este planteamiento del zombie como un ser humano que todavía tiene un grado de humanidad en su cerebro, para mí cambia el zombie. Ahora, este cambio fue
positivo y negativo a largo plazo. Positivo en el sentido de que me parece que mientras más humanices a un monstruo, más difícil es de destruir y por lo tanto se vuelve más peligroso. Eso es interesante. Por otro lado, la humanización del zombie es negativa porque luego surgieron películas como Warm Bodies, que esa creo que no la ubicas. No, esa no. No vamos a hablar de Warm Bodies porque es una muy mala película, pero es una película de un zombie que se enamora de una chica que está viva porque él todavía tiene... el zombie se come al exnovio de esta chica y cuando se come su cerebro recuerda la relación que tuvo con ella. Me estás recordando mucho a iZombie, a la serie. Que de hecho... Que sí me fascina, por cierto. Que de hecho creo que deberíamos hablar un poquito de iZombie. Habría pensado que ya la tenías contemplada. Yo también lo habría pensado, pero no lo pensé. Creo que vale mucho la pena. A lo mejor, al final de todas las películas, podemos hablar un poquito de iZombie. Pero el punto es que, bueno, en Warm Bodies es un chavo que se termina comiendo el cerebro del novio de una chica que está viva y cuando se lo come adquiere todos los recuerdos, entonces se enamora de ella y entonces ahora él como zombie la protege y ella poco a poco, como se da cuenta que la está protegiendo, se va enamorando del zombie. Es una película que está basada en una novela juvenil, infantil, como young adult, pues este género muy 2000ero, muy Twilight, definitivamente es el Twilight de los zombies. Warm Bodies, tan es así que la novela en español se llama R.I.J., así le pusieron a la novela y es una referencia a Romeo y Julieta. Claro. Entonces es como la cosa más rosa que nace de esta cuestión del zombie que tiene como memorias y recuerdos. Definitivamente creo que la parte positiva de esto es iZombie, precisamente, ¿no? Este zombie que de alguna manera es un zombie mucho más humano, mucho más consciente, que solo si se entrega a la perdición y depravación de su propia naturaleza monstruosa se convierte en un verdadero monstruo. Sí, es un cambio interesante. Es un cambio, definitivamente es un cambio. Es muy distinto. ¿Qué más decir de Day of the Dead de 1985? Me encanta que finalmente el zombie puede tener una especie de venganza. En algún punto Bob, el zombie pensante, recupera una pistola y como él es un ex militar, recuerda cómo usarla y destruye a un personaje humano que de alguna manera lo tortura para demostrar que el zombie no es todavía este zombie domesticado y dócil e inútil. Romero va a dar este paso en la siguiente película de la cual no hablaremos, que es Land of the Dead. En Land of the Dead los zombies están siendo utilizados para realizar tareas. Los ponen a cortar el pasto y los ponen a regar las plantas porque todavía pueden hacer ese tipo de cosas. Y se convierte en una cuestión ahí medio chistosona, ¿no? El zombie cortando el pasto. Que de alguna manera, para mucha gente, esto destruyó la mítica detrás del zombie, ¿no? El monstruo de repente se convierte en esta figura ridícula que hace tareas absurdas. Bueno. Romero, un pequeño dato curioso antes de cerrar con esta película. Romero tuvo que producir esta película con la advertencia del estudio de que si se pasaba de clasificación C a clasificación sin clasificación, o sea, como unrated, se le iba a cortar el presupuesto a la mitad. Entonces Romero tuvo que tener mucho cuidado, así como de, bueno, vamos tranquilamente, pero en algún momento dijo, fuck it, y... me vale. Sí, y entonces el presupuesto original era de $7 millones. La película se bajó a 3.5 porque Romero quería hacer gore. Y dijo, bueno, no me importa, yo quiero destrozar cadáveres. Entonces, le gusta. Le encantaba. Y pues entonces Romero perdió sus $7 millones y terminó haciendo una película de $3.5 millones porque quería sangrita. Vamos a hablar por lo menos, me parece que de una película más, si alcanzamos 2, pero vamos viendo cómo nos va. Y ahora hay que hablar de otra película del mismo año, esto es muy curioso, Return of the Living Dead. Ahora, Return of the Living Dead es una especie de spin-off de la trilogía de Romero, pero que no es un spin-off, pero que está en el mismo universo, pero que no es del mismo
es muy confuso. El cine en los 80s era otro monstruo. Hoy en día no podrían hacer esto. Hoy en día habría una fuertísima demanda legal por hacer esto. Pero en 1985, el director Dan O'Bannon, y si les suena ese nombre, en un momento les digo por qué, Dan O'Bannon decidió hacer una especie de giro a la historia de George Romero e hizo Return of the Living Dead, inspirado por el título de Night of the Living Dead. Return of the Living Dead es una película que existe en el universo donde los personajes saben que existen las películas de George Romero y creen que son películas, pero se dan cuenta de que fueron verdad. Entonces es muy chistoso cómo sucede esto. Dan O'Bannon, el director de Return of the Living Dead, es el mismo Dan O'Bannon que escribió el guión original de Alien 1. Así que, pues uno pensaría que esta película es un horror muy serio y muy fuerte, pero no lo es. Esta película es una comedia boba de adolescentes que eventualmente se convierte como una especie de slasher, donde los efectos especiales son de muy baja calidad, aunque el presupuesto no fue tan terrible. Y la trama de esta película comienza con dos empleados de una farmacéutica que se topan con una serie de toneles militares que tienen cadáveres putrefactos adentro y revientan uno de los toneles, se sale un líquido y un gas de adentro del tonel y recomienza la infección de la película original. Los mismos personajes tienen una escena donde están hablando y diciendo, oh, ¿viste la película Night of the Living Dead? Pues resulta que no era una película, que esas cosas sí pasaron, pero no pasaron como dijeron en la película por un satélite radioactivo. Pasaron porque el gobierno escondió químicos, bla, bla, bla. Y entonces toman la mitología original de Romero, la deforman, la convierten en una película mucho más relajada y la expanden. Esta película costó $4 millones y fue un éxito considerable de taquilla. En su primer fin de semana recuperó sus 4 millones más $400,000 más, y en su total de exhibición en salas en Estados Unidos recuperó $14 millones. Entonces la película se considera un gran éxito de taquilla o un buen éxito de taquilla. Estos zombies son distintos. Estos zombies no se mueren si los decapitan. El cuerpo sigue vivo. Pueden pudrirse y ser un simple esqueleto y su esqueleto sigue caminando. Tiene menos sentido. Son más graciosos, son más simples. Y estos zombies tienen una peculiaridad que a mí me parece muy interesante. Estos zombies hablan. Son los primeros zombies en la historia en hablar. En el minuto 43 de esta película, un zombie, que es como el zombie central de la película, dice la palabra brains, cerebros. Esta fue la primera vez en la historia del cine en el que el zombie se comenzó a vincular primariamente con el consumo de cerebros. Antes era el zombie consume el cuerpo completo. Hasta esta película de 1985, el zombie comenzó a vincularse con el cerebro, cosa que ahora es hasta parte de los videojuegos como Plants vs. Zombies, donde los zombies buscan cerebros. Pero hay otra escena donde los zombies hablan y de repente la película comienza a tornarse un poquito más oscura. ¿Qué te pareció a ti Night of the Living Dead? Me gustó. Bueno, para mí fue como una película de rebeldía, ¿no? Yo creo que definitivamente pretende ser más divertida. La música me gustó mucho y me gustó también, disfruté el contraste de esta música que, según recuerdo, es como punk, ¿sí? Con actuaciones cómicas, con los zombies un poco más caricaturescos. Si mal no recuerdo, hay una escena donde está un zombie como acostado, amarrado, y también está hablando. No sé si dice como my people o algo así. Pero bueno, sí, para mí creo que ha sido de las más divertidas. Bueno, hemos visto más, pero hasta ese punto de lo que vimos anteriormente, pues sí, me la pasé más divertida.
A mí no me encanta la película, pero reconozco que tiene momentos muy interesantes. Este zombie al que tú te refieres, que es una mujer Ajá, que de cabello sacan rojo, de una creo. tumba. No, ya no tiene casi cabello, está como Bueno, podrida, sí. pero es Ajá. como un costillar con una espina dorsal y un cráneo, nada más. Sí, es Y un pedazo solo del brazo, cuerpo, ¿no? ajá. Ajá. Y es un títere en la película, pero esta mujer ataca a uno de los chicos de la película, la amarran a una mesa de una morgue y la mujer comienza a hablar y comienza a decirles a los otros personajes que necesita alimentarse de ellos, que ella no quiere de alguna manera lastimarlos, pero que lo necesita. Y entonces viene un diálogo que no te esperas que sea tan profundo en una película tan simple y tan rebelde y tan tonta, donde los chicos le preguntan a la mujer muerta por qué come cerebros. Y la mujer les dice que consumiendo el cerebro de los vivos, su propia falta de cerebro que le causa un vacío, deja de estar ahí. O sea, al comérmelos a ustedes, yo tengo un momento de satisfacción. Dejo de ser nada. Y soy por un momento lo que ustedes son. Y entonces se profundiza de una manera muy oscura la película. Y además de esto, esta fue la primera película de meta-terror zombie. Fue la primera, como lo que hoy sería Cabin in the Woods, que es muy buen meta-terror. Eso fue Return of the Living Dead en su momento. Fue una película de zombies que hablaba sobre zombies de película. Era muy chistoso, ¿no? Y era algo inaudito a lo mejor en su momento. Películas que hicieran referencia a otras películas como referente de su propia patología y mortalidad y de sus juegos. Eso era muy interesante, ¿no? En 1985 la película también tiene algunas cosas extrañas. Hay una chica desnuda que aparece, yo creo que 40, 50 minutos de la película desnuda. Cosa que Sí. es muy raro. O sea, puedo entender por qué. Puedo entender este apelativo de hacer cine de explotación. Porque finalmente esto también, además de ser metaterror, es cine de explotación. Es decir, es un cine que, colgándose del auge de las películas de Romero, busca el tema antes que hacer una película muy profunda para ganar dinero, ¿no? Esto es lo que define el cine de explotación. Por lo tanto, dentro del cine de explotación, el sexploitation, la cuestión sexual es muy común. Y entonces hay literalmente una chica de 19, 20 años de edad que se la pasa desnuda, corriendo por toda la película. Y en algún punto se convierte en una especie como de super zombie nudista, pálido, raro. Es muy confuso. La mitología no es muy clara, ¿sí? Y bueno, tiene ahí cosas chistosas. Como dato curioso para cerrar con esta película, a menos que tú tengas algo más que decir, algunos extras de esta película se les pagó extra para que comieran sesos de vaca reales en el set, en cámara. Pues digo, un taquito de seso, pues has comido Pues y sí, te gusta, ¿no? Pero, o sea... Pero bien cocinadito, ¿no? Sí, muy probablemente cocinado. Sí. Cocinado. Si no, es muy peligroso comer Claro. seso de vaca, me parece. Dan O'Bannon, los mismos extras le dijeron, oye, pues está medio gacho que nos obligues a hacer algo así. Bueno, entonces, estaban pagando, ¿no? Ajá. Entonces, Dan O'Bannon decidió comer sesos de vaca en el set, ¿no? Para mostrarles así como, miren, están cocinados, están a salvo, no pasa nada, tranquilos todos. Y pues bueno, afortunadamente parece que no hubo personas con enfermedades extrañas ahí por andar comiendo murciélagos sin cocinar ni cosas así raras. Entonces, bueno, todo bien en el set. Y pues no nos queda mucho tiempo, pero podríamos hablar rápidamente de Resident Evil. Vamos a brincar unos, pues como menos de 20 añitos, como 18 añitos hacia adelante, a una película que cambió un poco la percepción de lo que es el cine de zombies en el nuevo milenio. Y es Resident Evil del infame Paul W.S. Anderson. Este fulano no sale, está en la sopa. Ya no salió, para los que estén escuchando, en punto 5, la temporada de Alien, paralela a esta. Ya no salió el señor Paul W.S. Anderson en la sopa. Para los que estén emocionados en pleno abril del 2021 por el muy ya cercano estreno de la nueva película de Mortal Kombat,
Bueno, el director original de la película original de Mortal Kombat es Paul W.S. Anderson. Este fulano, a quien amamos odiar, porque es un terrible, terrible director de cine que cómo sabe hacer dinero con sus tarugadas. Bueno, Paul W.S. Anderson es un director que se dedica específicamente a hacer adaptaciones de películas de videojuegos a cine. Ese es su meollo. Él hizo Mortal Kombat, él hizo Resident Evil, él acaba de hacer recientemente Monster Hunter, hizo como 39 películas de Resident Evil, son como 9, pero aún así son demasiadas, y únicamente vamos a hablar de manera superficial de la primera. Resident Evil de 2002 está ligeramente inspirada por esta franquicia de videojuegos que tienen el mismo nombre, y es una película que de alguna manera tiene un tema paralelo al que tocan los videojuegos. No sucede, no es una reproducción de lo que sucede en el videojuego, es una trama original, podríamos decir. Es una película de estudio de buen presupuesto, es una película de $33 millones, que fue un exitazo. De nuevo, Paul W.S. Anderson sabe hacer dinero, no sabe hacer películas, pero sí sabe hacer dinero. Esta película de $33 millones recuperó 17 en su primer fin de semana, 40 en Estados Unidos y $104 millones a nivel global, porque hay que decirlo, en 2002 todo el mundo fuimos a ver Resident Evil. Y la verdad es que no es de las peores adaptaciones de un videojuego a cine. No lo es. ¿Es una gran película? No sé, ¿qué opinas? Bueno, quitando el elemento de los zombies, No, pues no. aún así yo no soy tan fan de o sea, reconozco muchas cosas, pero aún así no me fascinó la película. No se quedaría como una de las películas que compraría para tener en mi colección o nada de este tipo. Por ahí la tenemos. Mira, tu colección. Pero definitivamente rompe muchas cosas para mí esta película. Ya no es el mismo sentimiento que me generan las anteriores que vimos, ¿no? Ya no es... Siento que estoy viendo otro tipo de película. Yo sé que siguen siendo zombies, pero bueno, se ve... Para empezar, pues el dinero... 30 millones contra 3-4 que costaron las otras. Quizá también, como mencionas, tanto tiempo, tantos años entre una y otra, pues se ve mucho más moderna, mucha más tecnología. Para personas como yo, que no sabemos tanto de cine o, bueno, de zombies, pues es mucho más fácil de adentrarse uno en la trama. O es digerible, ¿no? Es digerible esta película. O quizá me atrevo a decir que quizás sea porque hay trama, ¿no? A diferencia de las otras que a veces casi se siente como que no hay tanta trama o que la trama es tan simple que, pues, a veces uno no termina de, bueno, dices, ok, era de zombies, pero ¿qué estaba pasando realmente, no? Acá ya es... Quizá, bueno, tal vez también los escritores, los guionistas saben llevarte más a través de la historia que en las otras. Esto a mí, pues, para mí fue mucho más disfrutable la película. Aún así, pues, bueno, ojalá nadie me odie al decir esto, pero bueno, para mí fue una película dominguera, ¿no? Fue algo que, pues, que disfruté durante ese rato, pero pues no trascendió en mi gusto en el cine. Nadie te va a odiar porque nada, absolutamente nada de lo que Paul W.S. Anderson haya dirigido en su vida es relevante. Todo lo que hace son películas domingueras que generan dinero fácil, películas comerciales digeribles para todo público, y eso fue lo que hizo Resident Evil. Y de nuevo, en su momento a mí me parece que fue bien recibida. Es decir, en 2002 había pocas adaptaciones de películas de videojuegos y las menos eran buenas. Y la única buena que existía en la historia era Mortal Kombat, que había dirigido Paul W.S. Anderson. Entonces de repente era como... el fulano que hizo una buena adaptación de película de videojuego va a hacer otra de una franquicia muy querida que seguro tuvo una muy buena recepción internacional porque en Japón deben haberla amado y probablemente en China deben haberla amado. Entonces, era una buena apuesta, pero créeme, nadie considera que nada de lo que este fulano haga es importante, relevante o artístico. Sí, yo tenía mucha curiosidad de preguntarte, tú que eres ambos... gamer y guionista,
Yo quería saber si realmente para ti esta película recreaba la experiencia del videojuego, pero bueno, ya ahorita al inicio mencionaste que no es enteramente la misma historia que el videojuego, sino que es como una parte o algo así. Entonces, dudo mucho que... Es el tema y algunos de los elementos centrales del videojuego, pero en una historia distinta y original, ¿sí? El videojuego sucede en otra locación, de otra manera, pero esta película trata de recrear el sentimiento. Y definitivamente algo que sí hizo Paul Anderson es traer al cine momentos memorables del videojuego. Específicamente yo mencionaría la aparición de Perro Zombie, que me parece muy interesante mencionar porque dentro de nuestro viaje por las películas de zombies, esta es la primera vez donde vemos perros zombies. Es decir, la primera vez que creo que los vimos fue en 1990 y bla, 91, 92, con Resident Evil, con el primer juego, donde aparecen perros zombie en el intro del juego y dentro del juego mismo, y fue como, ¡oh! Perros zombie, a nadie se le había ocurrido eso, ¿no? Pero esta fue la primera vez que yo los vi trasladados al cine, y eso me generó mucha nostalgia del juego. Fue como, oh, ahí están los perros zombie. Para quien no haya visto la película, bueno, hay una protagonista que es Mila Jovovich, la protagonista del Quinto Elemento, podríamos decir, que es una doble agente que trabaja dentro de la industria que fabrica el virus zombie, Umbrella, dentro del universo de Resident Evil. Ella, en un ataque defensivo del lugar donde se fabrica el virus, queda noqueada y con amnesia temporal. No recuerda que ella es un agente doble, y cuando un grupo de agentes de SWAT llegan a la locación para ver por qué el laboratorio está cerrado, el laboratorio secreto está cerrado, ella tiene que acompañarlos, y bueno, poco a poco se va revelando el rol que tiene ella dentro de esta empresa. A mí, esta vez que la volvemos a ver, me sigue pareciendo que el arranque de la película es bueno. O sea, la película empieza, tenemos un misterio, esta mujer no sabe quién es, ni por qué se desmayó, ni qué está pasando. De repente llega un equipo de SWAT y rompe por las ventanas de su casa y le revelan que su propia casa es como una especie de puerta secreta hacia un laboratorio subterráneo, y no sabes qué está pasando. Y antes de eso tenemos un prólogo donde vemos morir a varias personas dentro del laboratorio, y luego ya conectamos estas dos partes del misterio. La mujer vive sobre el laboratorio y de alguna manera estaba cuidando su entrada, pero ella no lo recuerda. Entonces tenemos un recurso narrativo que es muy interesante, que es el ingenuo, el personaje que no sabe algo, y por lo tanto, como el espectador tiene que preguntar y le tienen que resolver ciertas dudas. Me parece que es un primer acto bien logrado. Hay un momento donde un láser se cuadricula y corta en pedacitos a un señor, y creo que a partir de ese momento toda la película decae fuertemente hasta un final que me parece tonto al grado de ser ofensivo. Pero bueno, este es el primer viaje del primer episodio de las películas de zombies de las que vamos a estar hablando. Adi, ¿algo que agregar? No, solo pues estoy ansiosa en cuanto a la continuación de las películas que nos faltan. Creo que conforme hemos avanzado le he agarrado mucho más gusto. Y bueno, ahora que salió el tema de iZombie, que pues también sabes que soy muy fan de esa serie, pues creo que habrá mucho más que yo pueda aportar. Mira que dices que no eres fan del tema de los zombies, pero te encanta iZombie, te encanta Plants vs. Zombies, ahí está. Sí, ahí está. Tienes razón, estoy confundida. Estás confundida. No estoy diciendo eso, pero definitivamente a partir del siguiente episodio vamos a empezar a hablar de películas que tienen una mucho mayor repercusión cinematográfica, películas que realmente nos gustan y consideramos buenas, y películas que vale la pena recomendar. No que no recomendemos ver las películas de las que hablamos el día de hoy. Hay que, por cultura general, ver las películas de Romero, y definitivamente creo que si son hijos de los 80 y nos están escuchando, 80, 90, tendrán que ver o haber visto ya en algún punto Resident Evil. Así que si no lo han hecho, vayan a ver una de las películas más mediocres de la filmografía de Paul W.S. Anderson, uno de los peores directores de la historia del cine comercial. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana en Bajo el Puente del Troll, con otro episodio de cine sin más cine, menos cerebro. ¿Por qué no?
Adi Arellano, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bye. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.